Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Gerard, un día más en la librería vacía. Estoy encantado de traeros un libro que tenía muchas ganas de hacer la reseña y es el libro del Cosmere Las Islas del Lago Oscuro. Pues como decía al inicio, este libro salió el pasado 5 de noviembre, tanto en catalán como en castellano, y la verdad es que forma parte de la colección de novelas secretas del propio Brandon Sanderson, que principalmente escribió en la época del COVID. La verdad es que muchas veces estas novelas están consideradas como menores, ya que no forman parte de ninguna saga. Pero como hablaremos más adelante, la verdad es que sobre todo en este libro eso se cae a pedazos, ya que nos indica mucha información muy importante. Y empecemos por el principio. Sin ir más lejos, podríamos decir que esta edición física es espectacular. Se ha continuado con la estética de las otras novelas secretas y la verdad que para mí es todo un acierto. Es de esos libros que te apetece tener en la estantería simplemente por lo bonito que es. Las ilustraciones están firmadas por Estelle Giuliani y la portada y la contraportada, la verdad es que como decía antes, son espectaculares. Por ponerle algún pero, sí que es verdad que las ilustraciones del interior pierden un poco comparadas con la portada y la contraportada. Y sobre todo si la comparamos al nivel que estamos acostumbrados en las otras novelas secretas como puede ser Yumi o Trenza. Como decíamos antes, este libro forma parte de las novelas secretas de Brandon Sanderson, que escribió mayoritariamente cuando era la época de COVID, con su famoso Kickstarter que batió todos los récords. Para ir desempolvando un poco la memoria sobre estos libros, podríamos decir que las novelas secretas son cuatro: Trenza del Mar Esmeralda, Yumi y el Pintor de Pesadillas, El Hombre Iluminado y ahora esta última que es Las Islas del Ascua Oscura. Son novelas independientes a grandes sagas, pero aportan mucho en el tema del Cosmere, ya que nos introducen nuevos planetas, nuevas formas de investidura, nuevas religiones, nuevas razas, o sea que amplían mucho el tema del Cosmere y también hacen un cierre de algunas sagas donde ponen la guinda del pastel, como puede ser El Hombre Iluminado. Al principio yo tenía mis reticencias en estos libros, pero al final, viendo la progresión que han tenido, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Y sobre todo este último. Por ejemplo, Trenza del Mar Esmeralda es un libro que cabe destacar, ya que es el punto de unión de mucha gente que entra dentro del mundo del Cosmere y viene de otros géneros. Podríamos decir que este conjunto de libros, o sea, las novelas secretas, Branderson las utilizó como un laboratorio narrativo. Le sirvió para probar y experimentar otros géneros, como decíamos Trenza, que es más cozy romántico y que sorprendentemente ha sido, como decía antes, un género que ha atraído mucha gente al mundo del Cosmere y han atrevido a leer algún libro de esta saga. Por el otro lado también El Hombre Iluminado le da un cierre diferente y que para mí está muy bien a la saga del Archivo de las Tormentas. Advertencia para nuevos lectores, y es que este libro no es como los otros, ya que como veníamos diciendo, por ejemplo Yumi o Trenza, puedes leerlo de manera independiente. Incluso el propio Sanderson ha sido muy claro sobre el tema, y es que no recomienda para nada empezar por este último libro. Y es de lógica, ya que este libro trata a partir de historias ya fundadas y ya creadas dentro del mundo del Cosmere, desde razas, religiones, investidura, incluso personajes que salen en otros libros. O sea que si has leído poco o nada del Cosmere, te animo a que continúes o empieces para pronto llegar a este libro, que vale la pena. O sea, Gerard, ¿a quién va dirigido este libro? Pues como decía antes, esto es Cosmere para los muy cosméricos. Es un libro para gente que lleva años leyendo el Cosmere. Esas personas que teorizan y que muchas veces intentan buscar respuesta cuando aún no las hay, pues este libro es una recompensa para ellos. Es básicamente un regalo para fans. Ok, nos dices que no es un libro que pueda leer cualquier persona. Vamos a repasar las lecturas previas que yo recomiendo que se deberían de leer antes de empezar este libro. Para ir resumiendo, podríamos decir que una de las lecturas imprescindibles es Mistborn Era 2.
ya que por ejemplo Scadrial en este último libro forma parte de la trama principal y tenemos que estar bien informados de ellos. También sería imprescindible el archivo de las tormentas, pero quizás solo hasta la esquirla del amanecer, ya que los personajes, las menciones, incluso un poco el lore sería imprescindible para entender toda la trama de este último libro. También recomendaría leer algunos libros del Arcanum Ilimitado, ya que muchos personajes secundarios vienen de allí. Incluso hay un guiño directo a Treno, que es un planeta muy importante en este último libro, que solo se va a entender si has leído Sombras del Silencio y Bosque del Infierno. Y por último, pero no menos imprescindible, sería leer Trenza del Mal Esmeralda, ya que muchos personajes, sobre todo la capitana, sin entrar en spoilers aún, pues necesitas tener esa información y para cuadrar personajes de los más importantes. Y a partir de aquí vamos a contar algo de spoilers, ya que queremos hablar de la historia de forma más profunda. Y tal y como hemos dicho antes, la novela está ambientada en el punto más lejano de todo el Cosmere. Es la continuación de la novela ya escrita del Sexto del Ocaso, que la podemos encontrar dentro del canon ilimitado, pero esta ampliación del relato expande el Cosmere y este mundo a una escala inmensa nunca vista hasta el momento de ahora. Como principal protagonista tenemos a Sexto del Ocaso, que es el trampero. Es un hombre de Primero del Sol, acostumbrado a vivir en islas salvajes y criar pájaros con poderes. Estos pájaros crean un enlace de investidura con sus portadores o sus dueños. Así que Sexto del Ocaso representa la vida más tradicional, el aislamiento sobre la naturaleza y la supervivencia en las islas salvajes. Pero en el momento del libro se enfrenta a una modernización forzosa a causa de los escarlianos. La cultura de su planeta, que podríamos atribuir casi a la edad medieval, sufre un impulso forzoso gracias a los escardianos. Y Sexto del Ocaso vive con el miedo de quedarse como si fuera una reliquia. Un hombre útil, pero a la vez el mundo que él conocía deja poco a poco de existir. La otra protagonista de la novela es Astri, o Astrífera. Es una dragona, una nueva raza que vemos por primera vez en este libro, pero está en forma humana. Es un ser milenario, poderoso, pero ahora con un poder muy limitado. Durante el viaje y sus aventuras, experimenta lo que es la arrogancia de su raza, pero a la vez se hace responsable de sus actos, el sacrificio que esto conlleva y la necesidad de corregir errores del pasado. Así que vemos la evolución de este personaje y cómo al final desaprende un poco lo que sería el aprendizaje de su propia raza y empieza a empatizar con los demás. Tal y como hemos hablado antes, este libro está formado por dos partes. Una de ellas es la que hemos podido encontrar y ya leer en el Arcanum Ilimitado y podríamos decir que es la parte más lenta. Y es donde se explica más a fondo el hecho de que el Sexto del Ocaso, su incertidumbre y sus miedos por el choque de la modernización con los escardianos. Y la segunda parte, que es la nueva, aquí vemos como Sexto del Ocaso emprende una aventura para encontrarse un poco a sí mismo siguiendo la tradición de su planeta y a la vez con la excusa de intentar proteger a su gente. A su vez, Astri y su tripulación, que es un grupo multirracial dentro del Cosmere, llevan la trama en una narrativa de aventuras parecida a Trenza del Mar Esmeralda. Como decimos, la tripulación está formada por seres de razas que por ahora eran desconocidas. Por ejemplo, podemos ver a Nas, que son sombras vivientes de Treno, literalmente cargadas de investidura. Por otro lado, también tenemos la ampliación de información sobre los insomnes, ya que en la tripulación tenemos a Crisálida, que como recordáis, los insomnes son esos seres formados por millones de seres conscientes y han formado parte del pasado y por lo que se ve también del futuro en el mundo del Cosmere. Dentro de la tripulación también llama mucho la atención Zetzi. Es un miembro de una nueva raza capaces de manipular los éteres, aunque se dice claramente que su éter vínculo está roto. Y es clave para explicar este nuevo sistema de magia e investidura. Y por último, así más destacable, tenemos a Et. Et es una devota de una esquirla, que aunque no se diga literalmente cuál es,
yo creo que es armonía, que cuya fe podemos ver que incluye más matices dentro del mundo de los escardianos. Y aprovechando que hablamos de la religión y de las esquirlas en el mundo de los escardianos, se me plantea una pregunta, y es que ¿por qué los escardianos siempre ahora son como los malos, cuando su mundo está dominado por una esquirla que podríamos decir que es de las buenas? No es Odium ni ninguna otra, al revés, es Armonía, que es Set. Sí que es verdad que la esquirla de Armonía tiene una parte buena y otra que no, pero bueno, lo único que me tiende a pensar eso es que al final la parte mala de Armonía ha ganado la batalla y en un futuro los escaldeanos, que son malos y quieren colonizar a otros planetas de forma militar. Así, en la segunda parte del libro, las piezas que tenemos encima del tablero de juego son Sexto del Ocaso, que podríamos decir que es un juguete roto que emprende una nueva aventura para encontrarse a sí mismo y para intentar salvar su planeta de interacciones externas forzosas. Por otra parte, tenemos a Astrid, que es una dragona que ha quedado relegada a un segundo plano dentro de su raza, con investidura y sus poderes mermados, junto a su tripulación, y que su arco gira en torno a reconocer sus errores, pero falta una de las piezas casi más importantes en esta historia, que es Dasher. Dasher es el antagonista, el villano de esta novela. Queda claro desde un principio que no es el villano más poderoso que hemos visto en todo el Cosmere, ni mucho menos, ya que no posee ni investidura. Es un líder de una facción de ingenieros del ejército Malwish con tintes autoritaristas. Sanderson incluso lo insinúa como fascista. Y aquí vemos que no se necesita la investidura para ser peligroso, ya que su ambición, su manipulación y sus ganas de escalar en el poder es su arma principal dentro de esta trama. Y ahora que tenemos todas las piezas de este libro encima del tablero, una de las cosas que me ha parecido muy interesante de cómo lo ha planteado Brandon Sanderson es que, aprovechando el recurso literario de que Sexto del Ocaso viene de un planeta que no conoce apenas nada del Cosmere, tanto Astrid como Dasher, cuando le explican cosas a Sexto del Ocaso, ya sea para que les ayude o para reírse de él, y esto nos deja a los lectores como una parte oyente, y nos empapamos, igual que Sexto, de toda esta nueva información que les llega. Así que todo esto hace que los lectores absorban toda esta información de manera muy natural y orgánica. Así que podríamos decir que con todo esto, este libro da un paso a un Cosmere 1.5, una versión donde ya no hay marcha atrás, donde la fantasía queda un poco más relegada y la ciencia ficción toma más protagonismo. Se habla muy claramente de las intenciones de las esquirlas, donde todo esto ya toma un papel muy protagonista. También toma mucha importancia la conexión entre mundos, se habla mucho de las perpendicularidades, así como los viajes galácticos. Por otro lado, Shadesmar ya no es un sitio inhóspito, que incluso suele ser una zona muy concurrida para todas las especies. Y como digo, las perpendicularidades forman parte del día a día y su uso también. Una de las cosas que más me gusta es que aquí vemos como luz de plata en su auténtico esplendor, ya que es un nudo de muchas culturas, de muchos planetas, así como también un centro de mercancías. También se habla muchísimo, y entiendo que a futuros libros van a hablar más a fondo de ello, que Luz de Plata, su perpendicularidad, tiene conexión directamente con Yolen. También se habla mucho de la antiinvestidura, de los seres malignos de Treno, de cómo digo el comercio toma un papel muy importante y Luz de Plata es el centro de Shadesmar en ese aspecto. Y en general, como decía antes, este libro sirve para dar no un paso, sino un salto adelante sobre temática, sobre qué nos depara el futuro del Cosmere. Y puedo decir que en general este libro me ha gustado, pero no está falto de crítica. Y es que, por ejemplo, después de leer Viento y Verdad, donde me parecía que se cerraban tramas de forma muy abrupta y muy rápida, utilizando herramientas como Deus Ex Machina, este libro no es tan así,
Pero sí que es verdad que se da mucha información de golpe sin explicarla bien. Quiero pensar que en futuras novelas se explicarán mejor y con más cariño, ya que muchas personas que leemos el Cosmere estamos acostumbradas a que nos den poco a poco la información, irla asimilando y hacerla presente dentro de la propia historia. Aquí hay muchos términos y muchas cosas que simplemente se dicen o se nombran, sin que formen parte de la propia historia. Y eso crea como un desapego que hasta día de hoy no recuerdo verlo en otros libros. Pero en general también estoy contento con estos libros porque para la gente que seguimos muy de cerca el Cosmere es mucha información, también la resolución de algunas dudas, te pueda gustar más o no, y eso siempre apetece, el hecho de que te expliquen cosas y vaya avanzando la historia. Eso sí, como digo, avanza muchísimo, no es un paso, sino un salto. Y aquí vemos como el comercio, la conjunción de planetas y de pueblos, será o es ya algo súper importante. Muchos planetas importantes y razas ya conocen la investidura, saben manejarla, la controlan, saben de dónde vienen y a partir de aquí están creando nuevas armas y nuevas formas de uso. Como digo, la fantasía da un paso atrás y la ciencia ficción da un salto adelante. La novela en sí queda con un final abierto, ya que Sexto el Ocaso, la tripulación y Astrid se montan en el barco para emprender nuevas aventuras. Junto con este final abierto, tal y como decía antes, espero que los siguientes libros desentrañen todo este batiburrillo de información que nos han metido por rescate, que hablen más sobre las intenciones de las esquirlas, de los escardianos. También se nombra, aparece de forma muy pequeña la gente de Roshar y quiero ver cómo los escardianos y la gente de Roshar están batallando por la colonización de nuevos planetas. Me quedan muchas dudas y muchas ganas de seguir leyendo el Cosmere. ¿Y a ti qué tal? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué sensación te ha dado? Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Podéis darle un like, que siempre se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao.